Hola personitas cósmicas, ¿cómo están? Yo soy Rosario B y esto es Mundo Remoto y quiero hablarles acerca de la intuición desde mi perspectiva personal. Una vez escuché una frase que decía, ¿qué es la intuición? Eso que no sabes. ¿Cómo lo sabes? Pero que sabes que lo sabes. Yo a lo largo de mi vida me he guiado mucho, personitas cósmicas, por la intuición. Y esa corazonada, eso que te dice, mira, por aquí es el camino y por acá no. O por aquí sé que voy bien y por acá sé que no. Entonces, lo mismo me pasa con las personas, lo mismo me pasa con las calles, con las ciudades. Entonces, siempre me he dejado guiar por mi intuición, pero gracias al buen... se podría decir la buena crianza por parte de mi madre, he sido muy respetuosa y he sido muy consecuente y muy prolija en ese aspecto. Entonces, de una forma muy educada, cuando alguien a mí, no puedo decir que no me caiga bien, sino cuando alguien ahí a mí no me da esa buena espina, simplemente lo que hago es yo retroceder y me alejo naturalmente. Es parte como de mi camuflaje, es parte de mi protección personal, ¿no? Entonces hay personas que incluso yo las veo en foto, igual les doy una oportunidad al conocerlas, pero siento que, o sea, solo incluso viendo la simple fotografía, ya sé que por ahí no va a haber esa luz, no va a haber esa camaradería, ese compartir. Entonces, igual las trato con respeto y con cariño, pero mantengo mi distancia, ¿no? Y hay ocasiones que muchas veces yo he sentido esa intuición, pero que otras personas me dicen, no, pero mira, que no seas así, que eso es como juzgar, que esto y lo otro. Y he dado esa pauta, ese paso, y esa persona me ha fallado o no ha sabido valorar o apreciar mi amistad, no ha sabido apreciar o valorar ese corazón puro que yo tengo, esas ganas de darle lo mejor de mí. O a veces también es muy triste porque tú sientes las cosas. Bueno, en mi caso tengo intuición y soy vidente, y a veces sientes hasta qué piensa la otra persona y simplemente tienes que, como persona decente o como persona humanitaria, no decir nada y sonreír levemente, porque tampoco soy una persona que me gusta la hipocresía o me gusta caer bien a la fuerza a otros o tratar de ganarme a nadie. Creo que nadie debe ganarse a nadie. Creo que simplemente debes de ser tú, creo que simplemente debes de ser una persona de bien, debes de mostrar lo mejor de tus talentos, debes de mostrarte tal como eres, y habrán personas que te amarán como por lo que tú eres, y habrán personas que simplemente no les vas a caer bien aunque hagas lo que hagas, aunque digas lo que digas, aunque muestres lo que muestres. Lo que sí, siempre he sido una persona que a mí me gusta que los demás tengan un poco de respeto, tengan empatía, sean personas. Soy una persona muy fuerte, me considero una persona muy fuerte en muchos ámbitos y muy delicada y sutil en otros. Como ser humano, pues también tengo mis flaquezas y tengo también parte de mi crecimiento personal, porque, por ejemplo, desde muy pequeña tuve que prácticamente sostenerme, es un decirlo, y eso quizás me hizo madurar a temprana edad. Entonces soy una persona que el dolor lo transformó en amor. Ahora, esto no quiere decir que yo tuve una mala infancia, porque considero que dentro de lo que cabe tuve una infancia de aprendizaje en muchos aspectos. Y valoro profundamente todo lo que mi madre y mi padre en su momento hicieron por mí, porque de hecho soy el ser humano que soy gracias a eso. Por ejemplo, una vez mi mamá me reveló cosas muy profundas, pues que los quiero compartir con ustedes, que siempre
pasaban cosas extraordinarias cuando yo era pequeña, o cuando, por ejemplo, yo me iba de viaje. Mi mamá ya sabía que yo me iba a acercar porque, por ejemplo, a la terraza me decía ella, a veces tú no te comunicabas y yo ya sabía que tú ibas a llegar porque jugaban bolicha, habían cosas extraordinarias que pasaban, como por ejemplo diferentes sonidos, los pájaros cantaban o sucedían cosas en la terraza y mi mamá decía, pero es que no hay nadie, no hay manera humana que sea, que se sucedan estas cosas. Y me decía, y pasaban cosas extraordinarias y sabía pues que tú llegabas. Y en algún momento también mi mami me contó que desde su baño de un segundo piso pues vio una nave gigantesca justamente después de que yo llegué a casa, entre otras experiencias muy sobrenaturales que pasaban y que mi mamá me decía, pues, realmente cuando tú vas a llegar a casa o cuando tú vienes de viaje o cuando pasa algo, sucede algo extraordinario que me avisa por medio de la naturaleza o otras cosas de que tú estás por llegar a casa. Entonces tuve la bendición también de tener una madre, de tenerla y que aún la tengo, que cree en todas estas cosas y que le pasaron a ella muchas cosas extraordinarias. Vine también por medio de una partera que fue mi abuela, y mi abuela también contó cosas que desde las estrellas le decían que venía una niña al mundo y que la cuidara. Entonces, cosas que en su momento pues ellos lo tomaron como, normalmente una persona lo tomaría como un mito, ¿no? Pero que mi abuela entendía y me decía, pues tú eres una niña enviada del cielo, tú eres alguien especial, me decía mi abuela. Y de hecho mi abuela ya no está entre nosotros y justo en el momento de su muerte, les puedo contar así, que fue algo que a mí me tocó mucho, que no pude estar con mi abuela por motivos de viaje cerca de ella en el momento de su muerte, pero tuve un sueño y yo tenía sueños premonitorios y sueños lúcidos. Sueños premonitorios son aquellos sueños que tú sabes que hay una interconexión de la realidad con ese sueño, y sueños lúcidos es que tienes un sueño vívido en base a tus preocupaciones o a tu diario vivir. Entonces una vez mi abuela me contó y me dijo, por medio del sueño, me dijo, hija, contesta el teléfono. Entonces yo contesto el teléfono, esto era en el sueño, y mi abuela se despide de mí y me dice, me voy con el cochocito. Y para esto ya les voy a contar por qué me decía eso. Dice, gracias hija, me dice, te quiero mucho. Significa, yo con mis dos abuelas que ya no forman parte de la tierra, tuve un contacto muy directo por medio de cosas así sobrenaturales. Entonces me dice, gracias, me voy con el cochocito, me dice, estoy muy feliz de poderme despedir de ti, me permitieron despedirme de ti, y me dice, por este medio, y gracias por contestar el teléfono, ya que no te pude ver, me dice, y quiero decirte que te amo, y gracias por siempre venir y leerme acá esa escritura que me leías. Y me dice, y no te preocupes y no estés ansiosa porque no estuviste conmigo en ese momento de mi partida, porque realmente no existe esa partida, me dice. Existe solamente las cosas buenas, me decía, y siempre sea una niña de bien, me decía. Cuando yo ya termino el sueño y todo, pues yo me asusto y llamo, y efectivamente era que mi abuela estaba dejando la tierra. Y el cochocito se llamaba así porque yo le contaba historias de Krishna, le leía el Krishna Book, que es un libro muy hermoso, y ahí decía pues que Krishna a veces se ensuciaba de lodo, de mantequilla, que iba a jugar con sus amiguitos, y que la niñez es eso. La niñez es estar en contacto con la tierra, y ahí se explicaba pues que Krishna siempre estaba con su ternerito, iba a jugar con sus amigos, le encantaba comer mantequilla, enlodarse y hacer las cosas habituales que hace un niño. Entonces mi abuela, o sea, lo que yo entendí a través de ese sueño es que ella, y cuando yo le leía me dice, ay, él es bien, ese niño es bien cochocito. Acá cochocito es como que le gusta ensuciarse, estar enlodado, estar siempre como sucio, pero en el buen sentido. Entonces esas historias, yo lloré cuando me desperté y cuando pregunté sobre mi abuela, y supe pues que mi abuela en su último momento pues había pensado en Dios,
porque también Krishna es un nombre de Dios, como es Buda, como es Yahvé. Son muchos nombres, pero un mismo Dios, que vienen en diferentes tiempos a ilustrarnos y a encaminarnos en el camino del bien. Bueno, quise contarles esta situación de la intuición, porque también cuando yo siento algo, también a veces le digo a mi abuela, ayúdame a ver si esto está bien o esto está mal, a través de la intuición. Entonces les quería compartir eso a todos ustedes y creo en la intuición, que es la mejor herramienta que un ser humano puede tener si la utiliza bien. Hola personitas cósmicas, ¿cómo están? Yo soy Rosario B y esto es Mundo Remoto y quiero hablarles acerca de la intuición desde mi perspectiva personal. Una vez escuché una frase que decía, ¿qué es la intuición? Eso que no sabes, cómo lo sabes, pero que sabes que lo sabes. Yo a lo largo de mi vida me he guiado mucho, personitas cósmicas, por la intuición y esa corazonada, eso que te dice, mira, por aquí es el camino y por acá no. O por aquí sé que voy bien y por acá sé que no. Entonces lo mismo me pasa con las personas, lo mismo me pasa con las calles, con las ciudades. Entonces siempre me he dejado guiar por mi intuición, pero gracias al buen... se podría decir la buena crianza por parte de mi madre, he sido muy respetuosa y he sido muy consecuente y muy prolija en ese aspecto. Entonces, de una forma muy educada, cuando alguien a mí, no puedo decir que no me caiga bien, sino cuando alguien ahí a mí no me da esa buena espina, simplemente lo que hago es yo retroceder y me alejo naturalmente. Es parte como de mi camuflaje, es parte de mi protección personal, ¿no? Entonces hay personas que incluso yo las veo en foto, igual les doy una oportunidad al conocerlas, pero siento que, o sea, solo incluso viendo la simple fotografía, ya sé que por ahí no va a haber esa luz, no va a haber esa camaradería, ese compartir. Entonces, igual las trato con respeto y con cariño, pero mantengo mi distancia, ¿no? Y hay ocasiones que muchas veces yo he sentido esa intuición, pero que otras personas me dicen, no, pero mira, que no seas así, que eso es como juzgar, que esto y lo otro. Y he dado esa pauta, ese paso, y esa persona me ha fallado o no ha sabido valorar o apreciar mi amistad, no ha sabido apreciar o valorar ese corazón puro que yo tengo, esas ganas de darle lo mejor de mí. O a veces también es muy triste porque tú sientes las cosas. Bueno, en mi caso tengo intuición y soy vidente, y a veces sientes hasta qué piensa la otra persona y simplemente tienes que, como persona decente o como persona humanitaria, no decir nada y sonreír levemente, porque tampoco soy una persona que me gusta la hipocresía o me gusta caer bien a la fuerza a otros o tratar de ganarme a nadie. Creo que nadie debe ganarse a nadie. Creo que simplemente debes de ser tú, creo que simplemente debes de ser una persona de bien, debes de mostrar lo mejor de tus talentos, debes de mostrarte tal como eres, y habrán personas que te amarán como por lo que tú eres, y habrán personas que simplemente no les vas a caer bien aunque hagas lo que hagas, aunque digas lo que digas, aunque muestres lo que muestres. Lo que sí, siempre he sido una persona que a mí me gusta que los demás tengan un poco de respeto, tengan empatía, sean personas. Soy una persona muy fuerte, me considero una persona muy fuerte en muchos ámbitos y muy delicada y sutil en otros. Como ser humano, pues también tengo mis flaquezas y tengo también parte de mi crecimiento personal, porque, por ejemplo, desde muy pequeña tuve que prácticamente sostenerme, es un decirlo, y eso quizás me hizo madurar a temprana edad. Entonces soy una persona que el dolor lo transformó en amor. Ahora, esto no quiere decir que yo tuve una mala infancia, porque considero que dentro de lo que cabe tuve una infancia de aprendizaje en muchos aspectos. Y valoro profundamente todo lo que mi madre y mi padre en su momento hicieron por mí, porque de hecho soy el ser humano que soy gracias a eso. Por ejemplo, una vez mi mamá me reveló cosas muy profundas, pues que los quiero compartir con ustedes,
eh, que siempre pasaban cosas extraordinarias cuando yo era pequeña, o cuando, por ejemplo, yo me iba de viaje. Mi mamá ya sabía que yo me iba a acercar porque, por ejemplo, a la terraza me decía ella, a veces tú no te comunicabas y yo ya sabía que tú ibas a llegar porque jugaban bolicha, habían cosas extraordinarias que pasaban, como por ejemplo diferentes sonidos, los pájaros cantaban o sucedían cosas en la terraza y mi mamá decía, pero es que no hay nadie, no hay manera humana que sucedan estas cosas. Y me decía, y pasaban cosas extraordinarias y sabía pues que tú llegabas. Y en algún momento también mi mami me contó que desde su baño de un segundo piso pues vio una nave gigantesca justamente después de que yo llegué a casa, entre otras experiencias muy sobrenaturales que pasaban y que mi mamá me decía, pues, realmente cuando tú vas a llegar a casa o cuando tú vienes de viaje o cuando pasa algo, sucede algo extraordinario que me avisa por medio de la naturaleza o otras cosas de que tú estás por llegar a casa. Entonces tuve la bendición también de tener una madre, de tenerla y que aún la tengo, que cree en todas estas cosas y que le pasaron a ella muchas cosas extraordinarias. Vine también por medio de una partera que fue mi abuela, y mi abuela también contó cosas que desde las estrellas les decían que venía una niña al mundo y que la cuidara. Entonces, cosas que en su momento pues ellos lo tomaron como, normalmente una persona lo tomaría como un mito, ¿no? Pero que mi abuela entendía y me decía, pues tú eres una niña enviada del cielo, tú eres alguien especial, me decía mi abuela. Y de hecho mi abuela ya no está entre nosotros y justo en el momento de su muerte, les puedo contar así, que fue algo que a mí me tocó mucho, que no pude estar con mi abuela por motivos de viaje cerca de ella en el momento de su muerte, pero tuve un sueño y yo tenía sueños premonitorios y sueños lúcidos. Sueños premonitorios son aquellos sueños que tú sabes que hay una interconexión de la realidad con ese sueño, y sueños lúcidos es que tienes un sueño vívido en base a tus preocupaciones o a tu diario vivir. Entonces una vez mi abuela me contó y me dijo, por medio del sueño, me dijo, hija, contesta el teléfono. Contesta el teléfono. Entonces yo contesto el teléfono, esto era en el sueño, y mi abuela se despide de mí y me dice, me voy con el cochocito. Y para esto ya les voy a contar por qué me decía eso. Dice, gracias hija, me dice, te quiero mucho. Significa, yo con mis dos abuelas que ya no forman parte de la tierra, tuve un contacto muy directo por medio de cosas así sobrenaturales. Entonces me dice, gracias, me voy con el cochocito, me dice, estoy muy feliz de poderme despedir de ti, me permitieron despedirme de ti, y me dice, por este medio, y gracias por contestar el teléfono, ya que no te pude ver, me dice, y quiero decirte que te amo, y gracias por siempre venir y leerme acá esa escritura que me leías. Y me dice, y no te preocupes y no estés ansiosa porque no estuviste conmigo en ese momento de mi partida, porque realmente no existe esa partida, me dice. Existe solamente las cosas buenas, me decía. Y siempre sea una niña de bien, me decía. Cuando yo ya termino el sueño y todo, pues yo me asusto y llamo, y efectivamente era que mi abuela estaba dejando la tierra. Y el cochocito se llamaba así porque yo le contaba historias de Krishna, le leía el Krishna Book, que es un libro muy hermoso, y ahí decía pues que Krishna a veces se ensuciaba de lodo, de mantequilla, que iba a jugar con sus amiguitos, y que la niñez es eso. La niñez es estar en contacto con la tierra, y ahí se explicaba pues que Krishna siempre estaba con su ternerito, iba a jugar con sus amigos, le encantaba comer mantequilla, enlodarse y hacer las cosas habituales que hace un niño. Entonces mi abuela, o sea, lo que yo entendía a través de ese sueño es que ella, y cuando yo le leía me dice, ay, él es bien, ese niño es bien cochocito. Acá cochocito es como que le gusta ensuciarse, estar enlodado, estar siempre como sucio, pero en el buen sentido. Entonces esas historias, yo lloré cuando me desperté y cuando pregunté sobre mi abuela, y supe pues que mi abuela
En su último momento, pues había pensado en Dios, porque también Krishna es un nombre de Dios, como es Buda, como es Yahvé. Son muchos nombres, pero un mismo Dios, que vienen en diferentes tiempos a ilustrarnos y a encaminarnos en el camino del bien. Bueno, quise contarles esta situación de la intuición, porque también cuando yo siento algo, también a veces le digo a mi abuela, ayúdame a ver si esto está bien o esto está mal, a través de la intuición. Entonces le quería compartir eso a todos ustedes y creo en la intuición, que es la mejor herramienta que un ser humano puede tener si la utiliza bien.